Muy bien. El texto de que estamos hablando ahorita es de Javier García Roca, un constitucionalista español que trabaja es uno de los principios más importantes del constitucionalismo moderno, la división de poderes. ¿Qué significa esto, no? O sea, nosotros venimos, nuestro país viene, el sistema político, jurídico mexicano está muy, pero muy relacionado con estos autores que al principio García Roca hace mención, ¿no? Con Locke, con Montesquieu y con David Hume, ¿no? Son los primeros teóricos que hablaron de ese elemento muy importante del principio de la teoría de la división de poderes, ¿no? O sea, nuestra teoría constitucional, nuestro sistema político mexicano, descansa en esa idea. Vayan ustedes a su artículo 49 de la Constitución, donde se presenta esta idea de la división de poderes. ¿Qué dice el artículo 49 de la Constitución? Nuestro régimen interno es una república dividida en tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Okay, cada uno de estos poderes tiene una función específica que organiza al sistema como tal, al Estado mexicano como tal, ¿no? O sea, unos crean leyes, otros ejecutan esas leyes, ejecutan las acciones y otros además interpretan, hacen una interpretación, la interpretación más legítima, que es lo que hace el Poder Judicial. Y también cada uno de estos poderes está constituido por diversos órganos, por diversas estructuras organizativas, ¿no? El que más conocemos nosotros es el poder ejecutivo. ¿Dónde descansa? ¿Cuál es la cabeza del Poder Ejecutivo Federal, compañeros? Pues es el presidente en turno de la República, ¿no? Pero también hay otros, está, ¿cómo se llama? Nuestras distintas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Que son los que organizan eh, a este país, las normas de este país, todo lo que se rige, todo lo que, ¿cómo se llama? Lo que se analiza en este país, pasa eh, preponderantemente por la Cámara, por las dos cámaras, ¿no? Nuestro sistema es bicameral, ¿verdad? Porque estamos organizados en leyes, ¿ok? Estamos nosotros, en teoría, los mexicanos, regidos por una constitución, nuestra primera constitución, ¿no? Regidos por un sistema de leyes, ¿ok? Entonces, este autor, García Roca, pone el acento en esta teoría de la división de poderes. ¿Qué significa la teoría de división de poderes? ¿Ok? Distintos poderes realizan funciones distintas. Es imposible gobernar sin leyes fijas o que una persona tenga en sus manos todos los poderes. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice García Roca, con lo que establecen los constitucionalistas? No poner, no hay que poner el poder en una sola mano, ¿no? Tenemos que dividir esto, la división de poderes, ¿no? O sea, ¿por qué creen que esta idea es muy importante, la teoría de la división de poderes? La idea de que debemos de regirnos, debemos gobernarnos con leyes fijas, que eh, no podemos poner todo el poder en una sola mano, ¿ok? ¿Qué es lo que están buscando los teóricos de ese entonces, ¿no? ¿Qué es lo que estaba buscando Luke, que vivió en el siglo final del 18, del 17,
¿no? En 1600, 1700. Lo que estaba buscando Luc Montesquieu también, que vivió en el siglo XVIII, o el otro autor, David Hume, que fue en inglés y que también hizo unos discursos políticos con respecto a esto, ¿no? O sea, eso tenía relación, compañeros, con la forma en que cómo se había organizado las sociedades anteriormente. Y la sociedad occidental, y no solamente la sociedad occidental, las distintas sociedades en el mundo, la africana, la asiática, obviamente hasta la mexicana, ¿verdad? Anteriormente al contacto indoeuropeo, el poder en sí estaba concentrado en una sola mano, ¿no? Había ejercicios despóticos del poder, había tiranías que la misma conformación legal lo aceptaba, ¿no? O sea, ¿cómo estaba conformado el mundo novohispano, que es de 1600, 1500 a 1700, ¿no? Finales del siglo XVIII, ¿no? El sistema donde parte de las repúblicas americanas, y el caso mexicano es uno de ellos, estaban en una conformación del poder unitario, ¿no? Todo giraba en torno a la corona española. ¿Y en dónde descansaba la corona española, compañeros? Descansaba en un monarca que organizaba a su vasto imperio, y que también fungía en términos de un poder legislativo, ¿no? Y al mismo tiempo hasta decía el derecho el monarca. Obviamente que esto que le estoy diciendo es un poco burdo, porque había distintos elementos que trabajaban para el monarca, ¿no? Distintos tribunales, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, todo estaba regido en torno a una idea unitaria del poder, ¿no? Entonces, la cuestión donde trabajan Luc, Montesquieu y Hume es una crítica a la forma que cómo estaba organizada la sociedad, ¿ok? Toda crítica del poder es una crítica de una organización de la sociedad, ¿ok? No podemos, no podemos conformar un poder que unitario, ¿eh? Eso es lo que, ¿cómo se llama? Lo que hacían estos teóricos. Los poderes, dice la lectura, se limitan y contrapesan entre sí, impidiendo el abuso del poder o la tiranía. El poder frena al poder, impidiendo el gobierno despótico, y busca una armonía de poderes. O sea, vamos a partir la idea cómo estos teóricos del siglo XVIII, cómo se plasman, cómo las constituciones, como la francesa, ¿no? Como la inglesa, y obviamente las constituciones americanas y las constituciones mexicanas desde 1812 con la Constitución Garitana hasta 1824, y sobre todo en 1856, la Constitución del 57, perdón, 1857, que es una constitución liberal, ponía énfasis en esta cuestión de la división de poderes. ¿Ok? ¿Para qué creen que sirva esto? Les pregunto a ustedes. ¿Para qué creen que sirva esta idea de que la república se tiene que establecer en una forma de que el poder no se concentre en un solo grupo, una sola persona? ¿Qué creen que se busca con esto? Les pregunto, y es una pregunta para ustedes. Espero, ¿cómo se llama?, que me lo puedan responder, que utilice su análisis, por favor.
A ver, compañera, sé que no estamos acostumbrados a no hablar. Maritza, Sí, profe. la pregunta que te dicen, aunque les hice perdón a todos. Perdón, profe, no lo escuché bien. Sí, no lo escuchaste bien. ¿Qué es lo que pregunté, María Fernanda? Preguntó por qué, bueno, qué pensamos si está, ajá, cuál es nuestro punto de vista relacionado con la división de poderes, de que no se establezca con un grupo de personas en específico todo, pues ahora sí que todos los poderes. Y eso tiene que ver con un ejercicio, con una cuestión basados en historia, ¿no? Eh, este país, el caso del país mexicano, eh, es muy ducho en establecer constituciones hermosas, ¿no? Eh, Hay una referente a una novela de García Márquez que hablaba de que las constituciones bogotán ¿cómo se llama? De Colombia son muy bonitas, muy bellas, muy perfectas, pero tal vez hubieran sido, creo que fueron escritas para ángeles y no para seres humanos, porque los hombres, ¿no? Este, rompemos fácilmente las reglas y todo en las repúblicas latinoamericanas, ¿no? La cuestión en que es esta, miren, tiene que haber pesos y contrapesos, ¿eh? Tiene que haber un ejercicio democrático de la organización política, ¿eh? Porque si no, si le damos una importancia suma a un solo poder, como sucede actualmente, entonces eh, habrá, habrá ejercicios absolutos y habrá, como se llama, autoritarismos en el ejercicio del poder, sobre todo en figuras políticas que son muy populares, ¿no? O sea, ¿para qué creen que exista una Cámara de Diputados en Quintana Roo? Les pregunto a ustedes, ¿para qué creen que exista la Cámara de Diputados? A ver, compañera Maritza. Pues a mi punto de vista es como para limitar, que se limiten entre sí, ¿no? Que se tome una decisión, pero que no, que englobe a todos en general, que tenga ¿cómo se dice esto? Que beneficie a todos, ¿no? Que no sea solo para una parte y se apruebe entre todos, ¿no? Para evitar así en sí, limitar que se limiten recíprocamente para evitar el abuso de poder. Sí, luego la lectura va a ser otras cosas, pero sí tienes toda la razón, ¿no? Vayamos en el artículo 49 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 49 de la Constitución, Sacilvé? ¿Tiene a la mano su constitución política? ¿Me puede hacer el favor de leer el artículo 49 de la Constitución? Sí, profe. El 49, profe. El 49 de la Constitución. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo, que- salvo el caso de facultades extraordinarias, el Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, en ningún otro caso
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131. Se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Muy bien. El artículo 49 de la Constitución establece este principio de la división de poderes, ¿ok? El supremo poder de la federación, es decir, el poder en sí de la federación, todo el poder de la federación se divide en su ejercicio en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿eh? Ahí está inserto el principio de la división de poderes. No se puede reunir ninguno de estos poderes, dos o más de estos poderes en una sola persona, corporación, o que el legislativo, un grupo de diputados y senadores, se conforme como además tome las riendas del poder, o una junta militar establezca un ejercicio despótico y diga, ¿sabes qué? Ya no existe el Senado y vamos, ¿cómo se llama? Nosotros a legislar para bien, para beneficio del pueblo, ¿ok? O que un individuo, ¿no? Que un individuo mismo desconozca esto. No se puede, no puede haber esta situación, salvo en algunos casos que bien establece en la misma Constitución. El artículo 29 de la Constitución establece cuando las garantías individuales, ¿no? Cuando hay un estado de excepción. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 29 y el segundo párrafo del artículo 131, que son las únicas, y pongan ustedes allá, el artículo 29 de la Constitución y el segundo párrafo del artículo 131 son las dos excepciones extraordinarias en que sí se puede depositar, si se puede unir estos poderes. Vamos a ver en qué consiste. El artículo 29, cuando hay casos de invasión, ¿okay? A México lo invade un país, cuando hay casos de perturbación grave de la paz pública, hay un motín, ¿no? Hay un enfrentamiento generalizado en cierta zona, cuando cualquier otra cosa que ponga en peligro grave a la sociedad, solamente el presidente de Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo, el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Deberá hacerlo en un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. ¿Ok? Solamente en esos casos se suspenden los derechos y puede, en su caso, el presidente hasta hacer legislaciones que les faculte una mayor movilidad de acción porque hay un peligro eminente de la población, ¿ok? Solamente en esos casos. En el segundo párrafo del artículo 29 habla de esto: en los decretos que se expidan, no podrán restringirse ni suspenderse ejercicios de derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la posibilidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, o sea, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Pero en ese caso, el presidente puede hacer decretos con carácter obviamente legal, de ley, para hacer frente a la situación comprometida de la sociedad. ¿Ok? Solamente en ese caso, en ese momento. Pero también, ¿qué dice el segundo párrafo del artículo 131? A ver si le puedes buscar, Carabeo, el segundo párrafo del artículo 131. Sí, dice
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Sí, para regular la economía, ¿ok? Es el único, la otra, ¿cómo se llama? La otra excepción a lo que establece el artículo 131, a lo que establece, perdón, el artículo 49 de la Constitución, ¿ok? Son las dos únicas excepciones a la regla de la división de poderes que estatuye el artículo 49 de la Constitución, ¿ok? Eso va a venir en el examen, compañeros. Si ya pusieron ustedes las facultades, ya lean cómo se llama bien el artículo 49 de la Constitución. La lectura de García Roca pasa lista a estos teóricos que entendía Locke, que entendía Montesquieu y que entendía Hume sobre la división de poderes. Vamos a repasar lo que entendía cada uno de esos autores, ¿no? Locke, en el libro Dos tratados del gobierno civil, ¿no? En este libro, dos tratados del gobierno civil, Locke analiza en el finales del siglo XVII, después de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que puso en la fuerza del parlamentarismo frente al monarca, creo que Jorge III o Jorge II. Locke escribe este librito, Dos tratados del gobierno civil, que me parece, ¿cómo se llama? Muy importante que ustedes conozcan, y si es posible un día le pueden echar una ojeada, porque forma parte de la teoría constitucional, ¿ok? Locke menciona en su tratado que la teoría de división de poderes descansa, como primer punto, descansa en esta cuestión de el rechazo a la legitimidad divina de los reyes. ¿Qué consiste esto? El rechazo a la legitimidad divina de los reyes. Pues, compañeros, estamos en el siglo XVII, los últimos estertores de un sistema organizativo, de un sistema de creencias, de un sistema de ideas y de mentalidades que vienen de la etapa medieval, ¿eh? Que vienen de la etapa medieval. ¿Me da un chance para cargar mi computadora, que está a punto de caer, de morir porque no tiene carga? Ya. ¿Ok? Cuando escribe todos los escritores, sobre todo los escritores políticos, pensadores políticos, escriben basado en sus circunstancias. No hay ninguno en la filosofía política que escriba utopías o que escriba situaciones irreales. Todo descansa en torno a la época en que están viviendo. La época en que escribe Locke es una época de transición a la modernidad, ¿no? El fin de un tiempo, el fin de una era, desde de la mentalidad medieval que estaba seriamente cuestionándose a partir yo puedo decir a partir incluso de los viajes de Colón, pero eso se hace más fuerte a partir del siglo XVII. En el siglo XVII, recuerden que había varios pensadores que revolucionaron completamente las ideas
que estaban en boga, ¿no? El caso de Renato Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, un análisis. Nuestra realidad se tiene que analizar. Tenemos que pensar las cosas de la tradición, ¿ok? Entonces, una de esas cosas de la tradición del antiguo sistema político medieval descansaba la idea de que, en la idea aristotélica, de que existen unos hombres que nacen para mandar y otros para guardar obediencia, ¿no? Aristóteles así lo decía. Hay algunos que nacen para mandar, para dar leyes, y otros simplemente para acatarlas, para obedecer fielmente. Esas ideas aristotélicas fueron hegemónicas durante casi, digamos, eh, 800, 900, ¿no? Casi todo la primera, el primer milenio después de Cristo y hasta 1500, ¿no? Casi 16 siglos, ¿verdad? Y obviamente se fueron reconfeccionadas con el pensamiento cristiano. ¿Qué decía esto? Decía de que había en toda sociedad algunos que tienen que gobernar, ¿no? Y ellos son los que están tienen incluso la legitimidad divina, ¿ok? Por eso viene la cuestión de las casas gobernantes, los nobles y los monarcas, etcétera, ¿no? Lo que diga el monarca está bien porque está detrás de su corona, está la mano de Dios. Entonces Luke dijo eso, pues no, ¿cómo? O sea, ¿quién verdad me asegura de que ese monarca gordinflón, medio tonto, es la mano de Dios aquí en la tierra? Dice Luke. Entonces, en ese libro, los dos tratados de gobierno civil, Luke rechaza esa idea de la legitimidad divina de los reyes. ¿Ok? Y eso está relacionado con una cuestión un poco más hasta de poder, ¿no? ¿Cómo se constituyó el poder de la Iglesia Católica en el mundo? Por esa misma legitimidad. ¿Sabes que yo legitimo a tus gobernantes y tú me das fuerza a mí, me das tierras, me das poder terrenal y estamos legitimando todos y todos, ¿no? ¿Cómo sucedió cuando viene Colón acá, ¿no? Cuando se reparte casi toda América, compañeros, ¿no? Los tratados de Tordesillas, los distintos tratados que suscribió el Papa Alejandro VI, ¿ok? Que era un Papa español, hay que decirlo, un Papa español, Alejandro VI, que dijo, eh, yo soy el vicario de Cristo, soy el porque en esta iglesia de Pedro, etcétera, etcétera, y nosotros por potestad divina le damos al monarca español estas tierras de Nuevo Mundo creadas y a los portugueses les damos esta y a ninguna otra casa gobernante europea tiene derecho de ir donde están los dominios españoles y portugueses, porque nosotros, siendo la iglesia de Dios, ¿ok? La iglesia que fundó Cristo, así lo decimos. O sea, recuerden cómo se llama, que estos son juegos de poder. Esta cuestión es puro juegos de poder. Detrás de Alejandro VI estaba la monarquía española. Y no solamente eso. Recuerden ustedes que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, Europa se dividió en dos mundos. Europa se dividió en dos mundos, en dos ideas religiosas, ¿no? Uno siguiendo, ¿cómo se llama? Lo que el viejo camino de San Pedro, ¿no? En Roma, y otro con lo que la crítica que hicieron los luteranos y los calvinistas
en ese mundo que sería el mundo protestante, al final de cuentas, ¿no? Entonces llegan en el Nuevo Mundo, bastión de la fe, ¿verdad? El bastión de la fe, la conquista espiritual de las poblaciones indígenas y esas ideas de cómo se llama, de cómo se debe constituir el poder, ahí descansaba, ¿no? La cuestión, la legitimidad divina de los reyes. Hay algunos que nacen para gobernar y otros para ser gobernados. Miran eso, ¿no? El lo rechaza, obviamente, ¿verdad? Esa cuestión es la crítica de los cielos que dirían filósofos como Feuerbach, ¿verdad? En México se hizo, creo que 200 años después, porque en México, fíjense, ¿no? Ni Locke, ni David Hume, ni Montesquieu, ni René Descartes, que eran filósofos muy importantes del periodo de la Ilustración, del Renacimiento, la Ilustración, eran aceptados. Las teorías de David Hume, de Montesquieu y de Locke sobre cómo se debe constituir el Estado entraban en el índice de libros prohibidos por la Santa Inquisición. Esos son libros que no están de acuerdo con el dogma, no están de acuerdo con la Santa Biblia, ¿no? Y más que lo dice el espíritu humano, lo dice el espíritu de Satanás. Eso decía, y durante el tiempo que duró el predominio de la corona española en Nueva España, ¿no? Esos textos no se leían por ahora sí, ¿cómo se llama? Por los españoles, ¿no? Y tampoco los criollos, que ellos al final de cuentas fueron los que hicieron la lucha de independencia basados con estas ideas, ¿eh? O sea, no se leían en el público, pero sí se leían en ¿cómo se llama? De forma subrepticia, de forma subterránea, se leían estos textos, ¿ok? Porque cuestionaba la legitimidad de la corona española para el sometimiento de América, ¿ok? De los pueblos americanos. O sea, el monarca no tiene ninguna legitimidad, nada, ningún tipo de legitimidad divina, más que el poder de las armas que pudo tener, y rechazamos esa legitimidad divina, y hay una segunda idea que establece Locke en su texto de Tratado de Gobierno Civil, que es, ahora sí, ¿cómo se llama? Vapulea a la antigua forma de legitimidad del poder en el antiguo régimen, en la perspectiva monárquica. Dice, el gobierno representativo, dice Locke, debe ser único. El gobierno debe haber, en todas sociedades debe haber un gobierno representativo, dice. La gobernación debe de ejercitarse con el consentimiento y confianza de los gobernados. Es un gobierno representativo. O sea, no hay una legitimidad divina. La única legitimidad que importa, dice Locke, es el consentimiento y la confianza de los gobernados. ¿Qué significa eso? Es una idea que nosotros damos por hecho, ¿verdad? Nosotros que somos modernos, que votamos en ejercicio democrático, que sabemos que el poder, y lo dice el artículo 39 de la Constitución Política, ¿qué dice el artículo 39 de la Constitución? Y esta se lo leo para, ¿cómo se llama? Para que el artículo 39 dice que toda soberanía nacional, o sea, todo poder, reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso lo dice el artículo 39 de la Constitución Política de los Mexicanos. Eso es una idea de Luke, de gobierno representativo. La legitimidad ya no descansa en, en la cuestión divina, ¿no? La única legitimidad es el consentimiento y la confianza de los gobernados. Llámese soberanía popular, ¿no? Por eso, cuando ustedes, ya alguien les dice que un funcionario tiene un nivel, ¿no? Y no sé qué, y etcétera, ¿sabes? Permíteme, tu poder, señor presidente municipal o gobernador o lo que sea, descansa en nosotros. Nosotros te dimos la confianza que gobiernes. Pero esa confianza se pierde, ¿eh? No les damos una patente de corso atemporal, ¿ok? En tu ejercicio tienes que hacer bien las cosas, o si no te pateamos, ¿verdad? Pateamos el poder. Ahí lo dice el artículo 39. Tiene el inalienable derecho el pueblo mexicano de alterar, ¿verdad? El inalienable derecho tiene en todo tiempo el pueblo mexicano el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. O sea, este gobierno ya nos parece. Ese gobierno se ha vuelto déspota, se ha vuelto flojo, ¿ok? Se ha vuelto corrupto. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la soberanía popular. ¿Y cómo se hace eso? De distintas formas. La forma más común que sabemos es votar, ¿no? El derecho al voto, pero también el derecho a organizarnos, el derecho a conocer, ¿ok? O sea, el conocimiento es muy importante, de tener una opinión pública, inteligente, ¿no? No irnos con las primeras de cambio. Lo que nos dice es que hay mucha gente que vive su vida basado en el rumor. Hay que salir de la doxa. ¿Qué es la doxa, no? Es lo que dijeron, lo que dicen, el chismecito, ¿no? Para entrar completa y absolutamente en la inteligencia de la razón, ¿eh? Eso es lo que se llama, lo que establece el Luke, y lo recogen las distintas constituciones. O sea, no es que porque lo escribió y así, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estaba en el fermento, estaba en un fermento de transicional, una antigua sociedad, y sobre todo la inglesa, ¿eh? Los ingleses que pusieron, que ustedes ven de que los ingleses tienen todavía su monarca, ¿verdad? Una viejita ya de casi 100 años. Pero esa es una monarca que, ¿cómo se llama? Que vive según lo que dice el Parlamento. Y hay leyes en Inglaterra. Y allí están presente la gobernabilidad de la gente. Porque porque es un gobierno representativo al final de cuentas, ¿no? Y lo mismo, como se va de pasar en casi todos los países, ¿no? Entonces, el otro punto que establece Luke, además de eso, el gobierno, entonces, en ese caso, dice Luke, llegamos a la conclusión de que el gobierno es una creación del pueblo y que el poder radica en las mayorías, dice Luke. Hay una frase bien interesante que pone Luke, yo lo subrayo, ¿no? Y aquí viene la teoría de división de poderes. Si la única legitimidad de los gobernantes es el consentimiento de la sociedad, de los ciudadanos, si el poder divana en el pueblo, ¿ok? En la mayoría de la gente, es la soberanía popular. Entonces Luke establece de que el poder que se le va a dar a los gobernantes por el pueblo debe de regirse, regularse
Y ahí viene la idea de la división de poderes. Dice Luke, el poder absoluto, arbitrario, o el gobernar sin leyes fijas, establecidas, no pueden ser compatibles con las finalidades de la sociedad y del gobierno. Es impensable poner en manos de una persona o de varias un poder absoluto sobre sus personas y bienes, el que establece Luke, la teoría de la división de poderes. ¿Ok? Tenemos que impedir la concentración del poder, tenemos que impedir la tiranía, dice Luke. O sea, estas ideas, compañeros, eh, vamos a hacer un poco de ejercicio histórico y tratar de olvidar nuestros conceptos de democracia, de soberanía popular, ¿ok? De la división de poderes, de que debe de haber una cierta regulación de todos los órganos, ¿no? De que todo debe de fijarse con leyes fijas, de que uno se tiene que mover basado en las leyes, ¿no? De que ahí donde acaba la ley empieza la tiranía, obviamente, ¿no? Eh, eh, Cuando escribía Luke esto no era así. Estaban los fermentos, estaba la modificación que se estaba dando en esa sociedad, la sociedad inglesa y también obviamente la sociedad occidental, ¿no? Se aprendió, abstrajo esas ideas que que ya se estaban fermentando, ¿no? Imagínense, eso no se pudo, Luke no pudo haber escrito ese documento si hubiera sido español, porque allí, en todos los reinos españoles, subsistió una avanzada del fascismo, así que podríamos decirle una avanzada del fascismo, compañeros, compañeras, que fue la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada la Inquisición, ¿no? Este es un pensamiento del demonio, y como tal, usted está endemoniado y lo tenemos que quemar, ¿no? Y la Inquisición quemaba a los herejes. Por eso, ¿cómo se llama? Todos, no se podía analizar la cuestión pública en el reino, en los reinos de España, ¿no? Y todo giraba en torno a los antiguos pensadores, sobre todo la visión aristotélica, ¿verdad? De que unos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. Por eso, ¿cómo se llama? Estaba estatuido la sociedad española en México de una cuestión hasta de castas, ¿no? O sea, unos nacen para gobernar. ¿Quiénes? Los españoles. A veces, y sus primos, los españoles criollos que nacieron en España, ¿ok? Pero entre ellos mismos había incluso hasta diferencias. ¿Y quiénes son los que nacen para ser gobernados, para ser catequizados, para ser educados, ¿verdad? ¿Quiénes nacen? Eran los indígenas, ¿eh? Entonces, esa cuestión con Luke no entraría en esta perspectiva, en esta sociedad tan cerrada como fue la española, ¿no? Después, el autor, me gustaría, ¿cómo se llama? Que ustedes que conocieran al otro texto, Montesquieu, del espíritu de las leyes de Montesquieu. Y él pasa revista al espíritu de las leyes de Montesquieu. El espíritu de las leyes fue escrito en 1748. ¿Ok? Jean-Jacques, el barón Rousseau, Montesquieu, perdón, que muchos dicen que él es el padre de la teoría de división de poderes, cosa que lo comparte junto con Luke, con David Hume y él, obviamente, ¿no? Lo mismo dice Hume. Se pregunta Montesquieu, ¿cómo evitar que un gobierno traspase los límites que la propia naturaleza de su actividad exige? ¿Bien?
¿Cómo impedir la tiranía? ¿Cómo nosotros podemos impedir la tiranía? La libertad, dice Locke, es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso por la disposición de las cosas, que el poder frene al poder. Lo que establece John Locke. El poder frene al poder. O sea, ahí descansa la cuestión de la teoría de división de poderes. ¿Eh? ¿O cómo lo ven ustedes, compañeros? Nada más les cito otra idea de Montesquieu. Todo estaría perdido, dice Montesquieu, si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales de los nobles del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares. ¿Okay? O sea, ¿dónde descansa esto, no? O sea, es obvio de que no podemos delegar el poder en una sola mano, ¿no? Lo hemos vivido, tiranías incruentas que ha tenido la humanidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Este día de la división de poderes hay que verlo ahora desde un ejercicio un poco más, menos teórico, menos dogmático, sino verlo en estas escalas actuales, ¿no? La sociedad es pluralista, las sociedades pluralistas, la intervención, tenemos estados que tienen que intervenir en los derechos sociales, que tienen que intervenir en eso, y la cuestión estriba no en que un Congreso no, no hable con el presidente, con el Poder Ejecutivo, ¿ok? O que Poder Judicial, llámese tribunales o el máximo poder del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, no esté relacionada con la sociedad actual. Es importantísimo esto, decirlo. ¿Por qué? Porque todos, la función, el ejercicio del poder, la función única del poder, debe tener como objetivo principal, no, lo dicen los clásicos, la felicidad humana. Suena un poco medio raro, ¿no? Pero es esto, ¿no? El bien común, la felicidad humana, ¿no? Una sociedad más satisfactoria con la vida, con su sociedad, con sus instituciones, ¿ok? Una seguridad que también implica, ¿no? Entonces, no puede haber una división tan tajante, dice la lectura. Hay una ilusión histórica de la separación absoluta de los poderes, ¿ok? El poder ejecutivo tiene que buscar pactos, tiene que buscar equilibrios, más que división, más que hablar de una división tajante y absoluta. Debemos de buscar la idea de que los tres poderes de la Unión son un solo organismo vivo y que hay procesos de simbiosis, ¿ok? Transferencias de diálogos, de conocimientos, ¿ok? Equilibrios, sanos equilibrios, y sobre todo la cooperación necesaria. ¿Por qué? Pues lo mismo lo que hay que decir, ¿no? El gobernante necesita crear leyes. ¿Qué tal un gobernante progresista, no? Necesito crear
estoy relacionado con la sociedad, hay una idea importante de legislación, hay un sentido de la población que necesita que, que legislarse. Entonces, tiene que tender puentes de comunicación con el otro poder, que es el poder legislativo, ¿no? Entonces, más que hablar de una separación absoluta en la teoría de división de poderes, o en una cuestión incluso hasta de división absoluta, debemos hablar de que esa división no implica la no relación de los tres poderes. Al contrario, implica un equilibrio, implica una cooperación, ¿eh? Implica hasta la idea de una interdependencia, ¿ok? La interdependencia de los tres poderes, o sea, porque forman parte de la misma estructura estatal, ¿eh? Si no tenemos leyes eh, que legitimen, porque allí es la cuestión de la legitimidad, ¿eh? La legitimidad soberana, ¿dónde está la legitimidad soberana del ejercicio del poder de un presidente? ¿Ok? Pues están en las leyes, se tiene que legitimar. Entonces, por eso se buscan los cabildeos, los equilibrios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Creo que con eso, compañeros, me parece la lectura nos interesa por esta cuestión. Primero, por tener una reflexión de lo significado de la teoría de división de poderes, basado en estos tres autores, ¿no? En David Hume, en Montesquieu, en Locke, que escribieron en su época cosas que a nosotros, ¿no? Damos por hecho, pero hay que decirlo, costó mucho, mucho esfuerzo, porque era una sociedad que se estaba transformando. Y, y ni tanto es así, ¿eh? En México hemos tenido gobiernos, pero demasiado autoritarios. Hemos tenido dictadores, ¿ok? Y que más que buscar equilibrios, eh, veían a los congresos como una bola de aplaudidores, ¿verdad? En el antiguo régimen, ¿no? En el régimen priista del sí que campeó en este país, en el sistema político mexicano del 1929 hasta el 2000, y con sus continuidades en algunas regiones, en unos estados, ¿no? Todavía en el 2016, 2015, en Quintana Roo, gobernaba el PRI hegemónico, o sea, hace 6 años, compañeros, ¿eh? Este, eh, teníamos congresos de que, si ustedes ven un poco de toda la historia política de este país, que iba el señor presidente, ¿no? El gran presidente, a entregar todo su discurso en cada 1 de diciembre, y los congresistas, en vez de que lo cuestionen, nunca lo cuestionaban, no aplaudían, etcétera, y todos le decían hasta los levantadedos, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto en verdad se ha dado esta cuestión, la teoría de división de poderes? ¿Cómo se ha regulado esta cuestión, no? Entonces, cuando se hace eficiente esto, la división de poderes se hace como un ejercicio de democracia. Hay que tener un ejercicio de democracia. Pero en la práctica, este, cosas que a veces no se dan, ¿no? Y es muy importante retomar este principio. Es muy importante rescatar estas ideas de estos teóricos, ¿ok? Para no incurrir en la gravedad de que las sociedades eh, unifiquen, ¿no? Un solo poder. Debe haber la crítica, ¿no? Si ya se hizo la crítica de los cielos, y ahora se tiene que hacer la crítica del poder como tal, en sí, como todo poder. Se tiene que haber una crítica constante, una crítica inteligente, ¿ok?
Muy bien, compañeros, damos por finalizada la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a los exámenes? Voy Profe, a ay, perdón. detener la Sí. grabación en un momento y luego van las dudas, las preguntas.